Buenos días, mis queridos educandos. Buenos días, mi querido profesor. Vamos a trabajar hoy dinámica. Vamos a realizar un ejercicio explicativo aplicando pues la segunda ley de Newton. Recordemos, antes de comenzar, la segunda ley de Newton plantea que la fuerza es igual a ¿qué? Masa por Masa aceleración. por aceleración. Entonces vamos a asumir una situación en la cual a un cuerpo cualquiera de masa 100 kilogramos se le aplican este tipo de fuerzas en estas direcciones. Entonces la pregunta es, miren, ese cuerpo, con base en este sistema de cargas, ¿en qué dirección se desplaza? Y determinar si se desplaza o no, en qué dirección se desplaza y cuál es su aceleración. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos tener claro es que para determinar la aceleración que necesito su fuerza o la fuerza resultante, la fuerza que se le va a aplicar al cuerpo y su masa. Entonces, vemos que tenemos un sistema de fuerzas, como la fuerza es un vector, lo vamos a utilizar como si fueran vectores. Entonces vamos a hallar el vector resultante. Entonces vamos a asumir este cuerpo como A, vamos a llamarlo A, esta fuerza B, esta fuerza C y esta fuerza D. Vamos a tener componentes. Vamos a tener una componente en X, en A, una componente en Y, en A, y así en las cuatro fuerzas. Una componente en X, una componente en Y, una componente en X, una componente en Y, etc. Muy bien, comencemos con el vector A. ¿Cuál es la componente en X? Recuerden, el que tiene el ángulo es coseno. Esta es la forma más práctica de determinar la componente de un vector. El que tenga el ángulo es coseno. Cogemos entonces el primero. AX es igual a la magnitud que es 200 por el coseno de 20. Si este es coseno, ¿el otro qué es? Seno. Seno. Entonces la componente en Y sería la misma magnitud, pero en vez del coseno le coloco el seno. ¿Cómo son ambas? Esta es positiva y esta es positiva. Continuemos en B, con el vector B. ¿Quién es el que tiene el ángulo? ¿X o Y? Entonces la componente en X es con coseno. Si la componente en X es con coseno, la componente en Y es con seno. Ya analicemos el sentido. En X este vector es positivo, en Y este vector es negativo. Continuemos con C. ¿Quién es el que tiene el ángulo? ¿X o Y? Entonces yo sé que ese Y tiene que ser con el coseno. Entonces la magnitud que es ¿cuánto? 150 por el coseno del ángulo que es 40. Si este es coseno, el otro es seno. Si la componente Y es con coseno, la componente en X es con seno. Ahora determinemos el ángulo, perdón, el sentido. Esta componente es negativo en Y y es negativo en X. Entonces ambas son negativas. Terminemos con D. ¿Quién es el que tiene el ángulo? ¿X o Y? Entonces Y va a ser con coseno. Entonces, ¿cómo va a ser la componente? La magnitud 110 por el coseno del ángulo que es 15. Si esta componente es con coseno, la otra es con seno. Y determinemos entonces el sentido. Yo sé que aquí X como es negativa y Y como es positiva. Ahora, con base en todas estas componentes vamos a determinar la sumatoria. Entonces vamos a hallar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces sumo todas las X. 387,9 más 86,7 menos 96,4 menos 28,4 y obtengo una componente resultante de 149,6 newton. Esa es la componente en X. Ahora vamos a hallar la componente Y resultante. ¿Ok? Entonces sumo todos los Y. 68,4 menos 50 menos 114 más 106,2 obtengo una componente en Y resultante de 9,7 newton. Determino la magnitud de la fuerza resultante. La magnitud de la fuerza resultante va a ser, aplicando a Pitágoras, la raíz cuadrada, abre paréntesis, de la componente en X al cuadrado, 149,6 al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, 9,7 al cuadrado, cierro paréntesis, obtengo una componente, obtengo una fuerza resultante de una magnitud de ¿cuánto? 149,9 newton. Ahora, ¿en qué dirección? Pues ya sé que se va a mover, porque si me di una fuerza resultante
Si la fuerza resultante me da 0, ¿el cuerpo se mueve? No. Entonces ya sé que se va a mover. ¿Listo? ¿En qué dirección se va a mover? Pues aplico la tangente. Siempre. El ángulo θ va a ser igual, pues así lo llamo yo θ, es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en y dividido la componente en x. La componente en y, ¿cuánto es? 9,7. La componente en x, ¿cuánto es? 149,6. ¿Listo? Aplicando la inversa de la tangente, tengo que θ es igual a 3,7 grados. Y miro y realmente se aproxima, pues es lógico la respuesta, porque en esa dirección es donde va la fuerza mayor. Siempre debemos tener como una lógica la respuesta. Ahora, entonces, ¿cómo determino la aceleración de ese cuerpo? Ya sé que se va a desplazar con una fuerza producido por una fuerza de 149,9 newton y en una dirección de 3,7 grados. ¿Listo? Ahora, de la segunda ley de Newton despejo la aceleración. La masa, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir, entonces obtengo que la aceleración es igual a la masa sobre, a la fuerza sobre la masa. Si usted tiene coherencia en las unidades, no hay problema. Pero también tiene que recordar, aplicando la segunda ley de Newton, ¿listo?, que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. En otras palabras, ¿qué es un newton? Es aplicarle, ojo, es aplicarle 1 metro por segundo cuadrado ¿a qué masa? A 1 kilogramo. Entonces, en otras palabras, cuando yo a 1 kilogramo masa le aplico una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, la fuerza que le apliqué es de ¿cuánto? 1 newton. Entonces, resumamos, 1 newton siempre va a ser igual a ¿qué? 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, si usted maneja estas unidades, no va a tener ningún problema. ¿Te explico? Ojo. Si la fuerza está en newton y la masa está en kilogramos, ¿en qué unidad me va la aceleración? En metros por segundo cuadrado. Y así lo puedo aplicar. Si yo tengo la fuerza en newton y la aceleración en metros por segundo cuadrado, la masa en qué unidad me va a quedar? En kilogramos. Y por último, si yo tengo la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo cuadrado, la fuerza en qué unidad me va a dar? En newton. Entonces, en este caso, como tengo la fuerza en newton, dividido por 100 ¿qué? Kilogramos, y me queda de 149,9 newton, que es la fuerza resultante, dividido 100, que es la masa del cuerpo, obtengo una aceleración de 1,5. ¿En qué unidades? Metros por segundo cuadrado. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, me querido.